y el síndrome supurativo crónico. Dentro del síndrome cavitario, vamos a ver las cavernas en parénquima pulmonar, sobre todo. Y bueno, mencionamos quiste complicado también. A ver, siguen ingresando sus compañeros, hay que aceptar acá. Entonces, y el síndrome intersticial es una gran cantidad también de patología, donde aquí está una infiltración de intersticio pulmonar. Y culminando el síndrome supurativo crónico, en la que está incluido el absceso pulmonar y la bronquiectasis. A mí me gusta que participen, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con síndrome cavitario. Ustedes ven acá en la primera el síndrome cavitario, ¿no? Ustedes van a ver cavidades que se comunican con los bronquios, ¿no? Los bronquios, los chicos acá están ingresando, vamos a admitirlo. ¿No? Y esta es una radiografía de tórax. Muy bien. Admitir todo. Entonces, el síndrome cavitario en sí, vamos a ver, se produce cuando hay una destrucción del parénquima pulmonar y en la cual va a formar una cavidad, como ven en la figura de acá, ¿no? Es un síndrome, sí, porque es un conjunto tanto de signos y síntomas como también radiológico que nos conducen al diagnóstico de un proceso de rarefacción limitada al parénquima pulmonar. Y como yo les decía, este síndrome cavitario existe cuando hay destrucción del parénquima pulmonar con formación de una cavidad, ¿no? Con formación de una cavidad. Esta se debe de ser un tamaño suficiente como para detectar clínicamente, ¿no? Porque a veces cuando son muy pequeños no se pueden detectar. A ver, siguen ingresando. A ver, vamos a ver acá. Ricardo. Dos más. A ver. Y yo sí, más que la vez pasada. A ver. Muy bien. Entonces seguimos con síndrome cavitario. En este síndrome puede aparecer el caso de, por ejemplo, de patologías como el absceso pulmonar, ¿no? Una patología, la más frecuente, creo que ha sido por historia, la tuberculosis, que deja secuelas, las cavernas. ¿No? A ver, vamos a admitir un ratito. Vamos a esperar un ratito más. A ver, delegado, ¿cuántos faltan ingresar? Porque van a estar, quiere a la destrucción del, no, a la destrucción del parénquima pulmonar con formación de una cavidad, ¿no? Como ven en la figura, acá, ¿no? Esta debe ser un tamaño suficiente para detectarse clínicamente. Y como les decía, a ver, ¿quién me habla? Se escucha entrecortado. Se escucha un poco entrecortado. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahí? Ya, doctor, siga hablando nomás. A ver, ¿me confirman que escuchan mejor o no?
¿Acá? Que estoy cerca del micro. Por ahora bien, doctor. Sí. Ya, muy bien, ya, ok. Entonces, entonces el síndrome cavitario es el conjunto sinológico y radiológico que conduce al diagnóstico de procesos de refracción limitada al parénquima pulmonar. Entonces, este síndrome pues es característico de que aparezca en un acceso pulmonar. Lo más frecuente, chicos, el síndrome cavitario y por historia siempre ha sido por la tuberculosis, ¿no? Cavernas por tuberculosis, ¿no? Quiste pulmonar y hasta hoy, que yo también lo veo muy frecuente, son las bulas, ¿no? Las bulas por destrucción de parénquima pulmonar, ¿no? Un paciente que tuvo fibrosis pulmonar, se rompe una bula, entonces hay un síndrome cavitario, ¿no? En la figura, como ven, en la primera, en la letra A, una radiografía de tórax, ¿no? Con múltiples cavidades, como ven aquí, ¿no? Una gigante en el lóbulo inferior derecho, y acá en la tomografía también vemos, a ver, que muestra una cavidad con pared gruesa, ¿no? ¿Ven la pared gruesa? El cursor, ¿no? Entonces, sigamos con síndrome cavitario. La fisiopatología, chicos, la fisiopatología, vamos a específicamente hablar de caverna. ¿Qué es una caverna? Es un área generalmente redondeada y de paredes lisas, ocupadas pero por aire, ¿no? O también líquido, formando un nivel hidroaéreo. Ubicada dentro del parénquima pulmonar, la mayoría de autores lo denominan mayor de 3 centímetros y que tiene contacto, eso sí, en la definición, con el bronquio permeable, ¿no? Como ven acá en la figurita, con el bronquio permeable. Estas cavernas se originan como consecuencia, no vamos hablando de fisiopatología de un proceso, ya de la necrosis, ¿no? De la destrucción del tejido inflamatorio, el cual va a ser eliminado a través del árbol bronquial, ¿no? A través de toda su expectoración vamos eliminando a través del árbol bronquial. Muy bien. Acerca de los síntomas y signos y síntomas del síndrome cavitario, vamos a ver que los síntomas están pues la tos, expectoración, esputos en caso de que haya tuberculosis lumulares, ¿no? Es de acuerdo también a la enfermedad en sí, ¿no? A la enfermedad en sí, ¿no? Por ejemplo, en caso de tuberculosis se puede ver aquí. Pantalla. ¿Por qué me están poniendo números telefónicos ahí? Un mensaje. No, es su No, nombre y son su los código, códigos. doctor. ¿Qué son? ¿Por qué están poniendo esos números telefónicos No, ahí? ni idea. Bueno, entonces el tórax adelgazado, la movilidad torácica disminuida, puede haber depresión torácica en el lado de la caverna, ¿no? Y los signos, pues, puede haber, pues, dificultad respiratoria, ¿no? Cianosis, taquimia, hemoptisis en caso de tuberculosis, y algunos pacientes presentan la triada del ANE, que consiste en pectoriloquia, un soplo cavitario y gorgoteo. Bueno, entonces, estos chicos, a ver, a ver, chicos, estamos en una clase, pues, ¿no? Una clase seria y muy importante. Escucha, también, ¿por qué le Ya. En caso de la semiología, vamos a ver, miren, en este cuadrito que estoy presentando, son los síndromes pulmonares, ¿no? A ver, si pueden cortar el audio porque de algunos alumnos se les escucha lo que están hablando en su casa, ¿no? Entonces, ya, muy bien, ahora sí.
Esta es la diferencia de los síndromes pulmonares refacción. Ustedes van a ver, pues, en el síndrome cavitario, los movimientos respiratorios a la infección en el lado afectado, los movimientos respiratorios están disminuidos, y a la palpación ustedes también evaluamos nosotros las vibraciones vocales, y ahí van a estar disminuidos. A la percusión, ¿no? La percusión, podemos encontrar una hiperclaridad, ¿no? Hiperclaridad, y a la auscultación podemos encontrar el soplo cavitario, ¿no? El soplo cavitario. Muy bien. Entonces, acerca de la semiología, la infección, vamos a ver, como aclarando el cuadrito anterior, la movilidad, a ver, a ver, chicos, la movilidad torácica es disminuida. El tórax en el lado afectado está adelgazado, o si la causa es infecciosa o neoplásica. Y a la palpación podemos encontrar una retracción torácica o disminución de la expansión inspiratoria. En caso de que haya cavernas sin condensación, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas, ¿no? Pero si hay condensación, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, ¿no? Como un síndrome de condensación, una neumonía, ¿no? La percusión, las cavernas sin condensación, hay un timpanismo, y si hay una condensación, podríamos encontrar una matidez local, ¿no? Una matidez en la zona. A la auscultación, la triada del soplo cavitario, los estertores substantes y la broncofonía. Muy bien, pasemos a la otra diapositiva. Las causas. ¿Cuáles son las principales causas de los del síndrome cavitario? Uno de las principales causas a la cabeza tenemos los abscesos pulmonares, ¿no? También tenemos las enfermedades ocupacionales, algunas vasculitis, ¿no? También tenemos acá, figuramos a la cabeza la tuberculosis, hidatidosis y también una gama de infecciones por hongos, ¿no? Por hongos. Las neumonías no escapan también, sobre todo es muy frecuente en esta patología. El diagnóstico, lógicamente, ya saben, mi grupo, sobre todo que ya hemos practicado, cuando vemos una patología pulmonar de cajón, pedimos una radiografía de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax, como vemos acá, para ver los sitios donde hay una caverna, ¿no? Ven el cursor, una caverna. Otros exámenes es de acuerdo a la enfermedad o a la que estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay una tuberculosis, vamos a pedir cultivo para esputo, paz para esputo, gran para esputo, ¿no? Si vemos que estamos pensando en hidatidosis, pedimos test serológicos para tiroides, ¿no? Igualmente, si pensamos en hongos, estudios para hongos, ¿no? Estudios para hongos, ¿no? Pero en general podemos pedir nosotros ayudas diagnósticas, la radiografía de tórax, ¿no? Y una tomografía de tórax. Miren, chicos, esta es una diapositiva esta es pediatría, ¿no? Una niñita. Ojo, el síndrome cavitario en niños es muy infrecuente, pocos casos. Pero bueno, acá encontré una figurita, ¿no? Una niña, por ejemplo, como dice acá en la figura A, aparentemente sana, ¿no? Aparentemente sana. Y el lado B ya, como dice la figurita, ya la paciente presenta, se aprecia una imagen ovalada en la región basal izquierda, ¿no? En la región basal izquierda. Posteriormente, acá en la diapositiva, en la tomografía, vemos ya una muestra tabicada, ¿no? Como ven aquí, una muestra tabicada ya en su interior, ¿no? En su interior. Este es el lado izquierdo, ¿no? Izquierdo acá, izquierdo, ¿no? Izquierdo. De iniciado ya el cuadro de tratamiento, ustedes ven cómo se
este cuadro se va resolviendo, ¿no? Se va resolviendo y forman, pues, miren acá, la diferencia, ¿no? Ya una placa post tratamiento, ¿no? Diferenciación, pues, miren el borramiento que hay acá, ya hay diferenciación, ¿no? Esta es otra diapositiva, ¿no? También de un síndrome cavitario, ¿no? En que está afectado el lado derecho, ¿no? ¿Entiende? El lado derecho, y acá también lado derecho, ¿no? Eh, vemos en una consolidación el lóbulo medio, ¿no? Con nivel hidroaéreo. Miren acá, ¿ven, chicos? ¿Ven? El nivel hidroaéreo, ¿no? Nivel hidroaéreo, ¿no? Se borde de más del 50% del lóbulo. Posteriormente se hace una tomografía en la cual se confirma, pues, el diagnóstico del absceso pulmonar, ¿no? Un absceso pulmonar apreciándose una sola consideración con una imagen cavitaria asociada, ¿no? Estas son más imágenes sobre una enfermedad que se llama sarcoidosis, ¿no? Cavitaria primaria. Vean ustedes en una placa y en la tomografía, ¿no? Las imágenes cavitarias, ¿no? Imágenes cavitarias. Igualmente aquí tenemos una masa con importante cavitación, ¿no? Acá. Las paredes, ven acá, son gruesas y nodulares, ¿no? Propio de un carcinoma epidérmico. Entonces lo que ustedes, chicos, les quiere ver son cavernas, ¿no? Son acá cavernas, el síndrome cavitario, que tenemos que ver. Luego tenemos el síndrome pulmonar intersticial. Es un síndrome, pues, más amplio que ustedes de repente habrán escuchado sobre los EPID, ¿no? O en enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Y esto ocurre frecuentemente en pacientes. Hay muchas etiologías, ¿no? Pero sobre todo en los pacientes ya que cursan con edad avanzada, ¿no? Con edad avanzada. Hay muchas otras patologías también como genéticas, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, las enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Como lupus eritematoso, o por ejemplo, el artritis reumatoide, ¿no? Relacionadas con el síndrome pulmonar intersticial. Vean este pulmón, ¿no? Miren las imágenes, engrosamiento septal y empanal de las predominios. El síndrome pulmonar intersticial es un grupo heterogéneo de enfermedades que compromete el tejido intersticial en el pulmón, ¿no? Y de forma gradual, los alveolos son reemplazados, esta es la etapa final, por tejido fibrótico, ¿no? Por tejido fibrótico. Este es un esquemita que le estoy pasando sobre la enfermedad del intersticio, ¿no? Es una enfermedad por lo general crónica, de curso crónico, degenerativo y lógicamente produce muerte, pues, ¿no? Es una enfermedad letal, ¿no? Letal. Impacta gravemente en la calidad de vida del paciente y interfiere con el adecuado intercambio de gases, ¿no? Como ayer dijimos, pacientes, esta es una enfermedad que causa muchas veces la insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Entonces aquí vamos a ver las enfermedades pulmonares intersticiales, las EPID, como les dije, van a constituir el grupo heterogéneo de entidades clínico-patológicas que presentan manifestaciones clínicas. ¿No? ¿Cuántas causas de PID hay? Más de 150 causas, ¿no? Pero solamente se conoce de ellas la etiología, un 30% de ellas. La fisiopatología, el mecanismo de la fibrosis pulmonar, es una lesión a nivel alveolar y de la cual va a producir una alteración, ¿no? En la reparación de este epitelio mesenquimal. Entonces, este pulmón se va a dañar
y va a producir desencadena una alteración en el proceso reparativo que incluye un aumento posteriormente de una apoptosis del epitelio y síntesis y secreción de mediadores que amplifican el daño epitelial. Entonces, este es el mecanismo, ¿no? Hay varios mecanismos que van a favorecer esta activación de esta lesión a nivel del epitelial y posteriormente van a formar fibroblastos y mioblastos que en consecuencia van a producir un depósito de colágeno y posteriormente producen el daño a nivel del parénquima pulmonar, produciéndole una fibrosis pulmonar, ¿no? Una fibrosis pulmonar. La clínica, bueno, como todo cuadro respiratorio, van a presentar pues los pacientes la disnea, ¿no? La dificultad para respirar. Y muchas veces está acompañada de tos que se acentúa con conociendo la duración de la sintomatología, pues nos puede diferenciar si es un proceso agudo o es un proceso crónico, ¿no? Un proceso agudo, un proceso crónico. En la anamnesis, siempre es necesario preguntar por la infección actual aguda. Recordemos, chicos, que a veces pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar intersticial tienen un cuadro de infeccioso respiratorio bajo, o sea, se sobregrega una neumonía, ¿no? Una neumonía. También vamos a ver los factores de riesgo para infecciones oportunistas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que viven en hacinamientos o están en hospitales. También podemos interrogar a los pacientes por los antecedentes laborales, ¿no? Antecedentes laborales como exposición a ciertas moléculas dañinas que hacen al cuerpo. También algunas ingestas de algunos medicamentos como la midazolam, y ojo, esto sí, ustedes tienen que saberlo bien, como lo dije en la primera posibilidad, constatar alguna enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus, ¿no? La esclerodermia y la artritis reumatoide, ¿no? Y la artritis reumatoide. A la exploración física, nosotros podemos encontrar pacientes, pues, como dijimos, tiene disnea con el esfuerzo, ¿no? Y si está más avanzado, pues, signo de cianosis o de cor pulmonares, ¿no? Cor pulmonares. Como ven en la figurita, acá hay acropaquias, ¿no? Entonces, los dedos, ¿no? En pálidos de tambor, pueden estar presentes hasta un 50% que tengan estos pacientes con fibrosis pulmonar de causa idiopática, ¿no? Pero son raras en ciertos pacientes que tienen sarcoidosis o otro tipo de neumonitis intersticiales. Los estertores crepitantes, ojo, también son muy frecuentes y predominan en las bases pulmonares, ¿no? Y son frecuentes en pacientes con fibrosis pulmonar y afectados, ¿no? Muy bien, entonces vemos dificultad para respirar, taquiña con esfuerzo, acropaquias y estertores. Creo que hay mucha clínica para que un paciente presente disnea, presente enfermedades pulmonares intersticiales. A la semiología, ¿no? A la inspección, podemos encontrar también los dedos hipocráticos, ¿no? Podemos ver, ¿no? Los signos asociados a conectopatías, ¿no? Por ejemplo, un paciente con lupus, paciente con artritis, podemos encontrar bastantes signos, ¿no? Síntomas, ¿no? No podríamos ya sospechar en estos tipos de pacientes la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, sí, a ver, chicos, ¿sí me están escuchando? A ver, quiero que alguien me responda por ahí. Sí, doctor, pero a veces se escucha un poco mal. Un poco mal, ¿no? A veces un poco mal. ¿Ya? A la palpación, bueno, vamos a encontrar pues la disminución de la afectación pulmonar, ¿no? A la disminución de la afectación pulmonar, y a la percusión vamos a encontrar una disminución del área, del área, ¿no? La percusión del área. Auscultación, los crepitantes, ¿no? Crepitantes
Y podemos encontrar otros signos pleurales en caso de enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis, lupus, esclerodermia, etcétera. La etiología ya les dije, pero solamente es posible establecer un diagnóstico etiológico un 30-40% de las causas, ¿no? De los casos. Existen varios factores ambientales que ya les dije, ¿no? Como fármacos, exposición a sustancias orgánicas, metales, maderas, que están involucrados en la patogénesis cerebral. También no olvidar los factores endógenos, como los factores del reflujo gastroesofágico y la autoinmunidad, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Esta es una clasificación del cuadro de PIP, ¿no? Las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Acá está la fibrosis pulmonar idiopática, una de las más frecuentes, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica, ¿no? Etcétera. Las de causa conocida o asociadas a unas entidades, por ejemplo, las asociadas a la enfermedad de colágeno. A ver, están atentos. A ver, delegado, ¿dónde está el delegado? ¿Está o no? A ver. A ver, vamos a preguntar a cualquiera. Una enfermedad de colágeno, a ver, están atentos. Ahí. Lupus. A ver, lupus, muy bien. ¿Quién dijo? A ver, para ponerle su... Yo, doctor. ¿Cómo se llama? Mariano Rojas. Ya, muy bien. Otra, a ver, otra enfermedad asociada a colágeno, a ver. Que nos puede dar EPID, a ver. Otro, a ver, otro alumno por ahí. Bueno, entonces... Artritis reumatoide. Ya, artritis reumatoide, ¿no? Entonces, así, chicos, ¿no? Muchas otras enfermedades, a otros procesos primarios, por ejemplo, la sarcoidosis, ¿no? La amiloidosis, ¿no? Etcétera, etcétera, tenemos esta clasificación. La ayuda al diagnóstico, una plaquita, siempre hay que pedir, ¿no? Una radiografía, ¿no? De tórax, antes que una tomografía, ¿no? Y aquí vemos pues una tomografía que nos va a mostrar las imágenes, ¿no? Otros exámenes vamos a encontrar la espirometría, ¿no? Y más avanzado podemos encontrar ya para confirmar la fibrobroncoscopía, ¿no? La fibrobroncoscopía y la biopsia, ¿no? Entonces tenemos varios más de ayuda diagnóstica, ¿no? La tomografía, la espirometría, la fibrobroncoscopía y la biopsia. Este es de la espirometría. Acá tenemos una tomografía. Miren las imágenes que presentan el paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En fase de, como dice, pulmón empanal, ¿no? También tenemos una afectación pulmonar intersticial difusa, ¿no? Con una neumonitis por intersticialidad. Más figura, ¿no? Tenemos un caso de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Una placa, una radiografía, ¿no? Y acá tenemos el patrón, ¿no? Un TACAR. Este es un TACAR, tomografía axial de tórax, ¿no? Tomografía axial, ¿no? Tomografía axial. De alta resolución, TACAR, de alta resolución. Nuevamente, tenemos más imágenes, el TACAR que demuestra de forma muy clara que los múltiples quistes aéreos en la pared final de la pared fina distribuidos difusamente por ambos pulmones, ¿no? Más radiografía, ¿no? Tenemos acá un caso de un paciente de la proteinosis alveolar, ¿no? No, miren, chicos, acá, la fibrosis pulmonar idiopática, la TACAR, muestra áreas de reticulación y áreas de panalización, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática muestra una enfermedad en fase avanzada con áreas extensas de panalización. A ver, chicos, ¿sí me están escuchando? Porque acá en mi internet dice medio que se desconecta, pero yo los veo que están en línea. Se escucha una voz muy metálica y entrecortada, doctor. Sí, doctor, se escucha, pero por momentos se entrecorta.
entrecortada, ¿no? Entrecortada, ya. Entrecortada. Entonces, entrecorta, ya. Otros métodos de ayuda diagnóstica, como le había dicho, la fibroscopía ayuda ampliamente para el estudio de diagnóstico de PIT, y de esta manera hay varias técnicas, ¿no? Acá en Chiclayo, ¿no? El hospital regional, cada doctor hace esas técnicas, el lavado bronquial alveolar, la biopsia bronquial y la biopsia transbronquial, ¿no? Esto es para posible diagnosticar, pues, el EPI, ¿no? Fibroscopía, la biopsia, ¿no? La biopsia para ver la necesidad de disponer de un patrón histopatológico de diagnóstico que permita identificar la fibrosis pulmonar y diferenciar de otras patologías, ¿no? Entonces, el síndrome intersticial disminuida, a la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas, a la percusión, la disminución de la sonoridad, y a la auscultación vamos a encontrar que el pitando, ¿no? Esta es infección, radiografía de tórax, tomografía, espirometría, y si queremos también podemos hacer biopsia, ¿no? Biopsia. Y en el estudio funcional de los gases hay un AGA, hay aumentos de la diferenciación alveolo-arterial con hipoxemia, ¿no? Muy bien. Este es nuevamente lo que se había dicho sobre una fibrosis pulmonar intersticial. Vean el patrón, ¿no? El panal de abejas, ¿no? El panal de abejas. Entonces entramos a síndrome supurativo crónico. Vamos a encontrar el acceso pulmonar, ¿no? Vamos a hablar un poco de acceso pulmonar. En la figura vamos a ver acá una cavidad con nivel hidroaéreo propio de un acceso pulmonar. Se trata de una lesión necrosada, o sea, destrucción y cavitada del parénquima pulmonar de origen infeccioso, ¿no? El material purulento contenido en el interior de la lesión encuentra salida al exterior a través del arco bronquial, por lo que se origina el nivel hidroaéreo, ¿no? El acceso pulmonar es una lesión en forma de cavidad, ¿no? Como ven acá, de más de 2 centímetros, bueno, esa es la mayoría de autores que dicen, no, mayoría de 2 centímetros, a consecuencia de una infección respiratoria, y se caracteriza por tener pus en el interior, ¿no? Esa es la característica principal, pus interior. En ocasiones sucede una cavidad preformada por muerte de tejido celular que es secundaria. Entonces la patogenia, como le dije, la más importante o el mecanismo más que más frecuente es la aspiración. Aspiración, ¿no? Sobre todo, como le dije, en pacientes, por ejemplo, que son alcohólicos, ¿no? De contenido orofaríngeo y ogástrico, ¿no? Y también hay microaspiración fisiológica en pacientes que tienen una afección a nivel de dientes, a partir de una zona de neumonitis que se sitúa en el efecto de la gravedad en el segmento apical de los lóbulos superiores o en segmentos posteriores de los lóbulos superiores. La lesión se extiende, por ejemplo, es infecciosa bronquial. Con menos frecuencia se va a conocer la diseminación por vía hepatógena, como se observa en algunos estafilococos, ¿no? Pero recuerden, ya chicos, esta es pregunta de examen, ¿ya? El mecanismo de acción por la que se producen los accesos pulmonares, el principal es la aspiración, ¿no? Aspiración o macroaspiración. La clasificación puede darse tanto en primarios como en secundarios. Los primarios sucede de un parénquima pulmonar sano, mientras que los secundarios ya ocurren en pacientes con procesos pulmonares subsistentes. La mayoría de etiología polimicrobiana, con un 95% de los organismos anaerobios, ¿no? Algunos también se aíslan con
como Staphylococcus aureus y Streptococcus, dependientes de la etiología. Nuevamente le repito, ya por ciento de los casos se trata de accesos pulmonares primarios, ¿no? La mayoría son primarios y que se producen por aspiración, ¿no? El principal mecanismo de los tramos altos de la vía aérea, ¿ah? De la vía aérea. Pero esas son preguntas de examen y lo van a escuchar hasta, bueno, el que quiere ser neumólogo o internista, lo van a escuchar siempre. El cuadro clínico, hay varias etapas. La etapa de formación, o la etapa de inicio, es un diagnóstico difícil, ¿no? Difícil porque muchas sintomatologías se parecen, ¿no? Por ejemplo, una neumonía o un infectado, ¿no? Y es difícil, pues, diagnosticar de frente un acceso, ¿no? Difícil que es un acceso, ¿no? Por la percepción insidiosa y los síntomas comunes a otras enfermedades, ¿no? Que tiene tos seca, molesta, dolor de costado, disnea, escalofríos, febrícula, ¿no? Y se parece más a un síndrome de condensación. Luego viene la etapa de liquefacción o de vómica, tos con abundante expectoración, purulenta y a veces hemotoica. La vómica es fétida si el acceso es pútrido, ¿no? Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de diagnosticar acceso, la verdad que el olor es bien feo, ¿no? Huele feo a la persona, con el olor nosotros podemos ya diagnosticar en una persona que tiene acceso, ¿no? También podemos encontrar aquí un síndrome de condensación o un síndrome cavitario o mixto, ¿no? Como vemos en la figura, ¿no? Cavitario o mixto. Luego viene la etapa de evacuación purulenta. Es una etapa ya menor de cantidad de expectoración, pero sigue purulenta y la tos, ¿no? ¿no? Un síndrome de condensación incompleta. Las causas, chicos, ya les dije, ¿no? La principal es la aspiración, ¿no? De contenido orofaríngeo, ¿no? De contenido. Otras, la obstrucción bronquial, la neumonía, infecciones bacterianas, el infarto pulmonar, etc. Miren, chicos, esto es bueno que ustedes sepan, el bronquio, ¿no? La tráquea, bronquio, ¿no? ¿Qué bronquio es más horizontal, qué bronquio es más corto? Porque de eso va a depender el sitio de donde se forman los accesos pulmonares, ¿ya? También es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen que acá en esta diapositiva los he puesto colocar. Los factores favorecedores para presencia de acceso, ya les dije, no son aquellos que determinan circunstancias proclive a la aspiración. Por ejemplo, la intoxicación alcohólica aguda, ¿no? Pacientes que borrachitos, ¿no? Intoxicación aguda alcohólica, se pueden aspirar y posteriormente, con el transcurso del tiempo, un acceso. Traumatismo del cráneo con pérdida de conocimiento, las crisis convulsivas también producen aspiraciones, ¿no? Y abundantes focos e instrumentación en la vía aérea superior, ¿no? Pacientes que reciben intubaciones, etc. Este es el mecanismo que les dije, ¿no? ¿Por qué los accesos se localizan con frecuencia en el lóbulo superior derecho, ¿no? No, los accesos seguidos del lóbulo superior izquierdo y posteriormente los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, ¿ya? Sí, muy bien. La etiología, hay dos grupos, ¿no? Los grupos simples y nutridos. Los agentes etiológicos simples, tenemos los biógenos, ¿no? Por ejemplo, los neumococos, los estafilococos, los Klebsiella, y los agentes etiológicos pútridos podemos tener las piroquetas, Perfringens, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico,
nosotros siempre ayuda radiológica, la radiografía y la tomografía. Ojo, los exámenes microbiológicos tienen bajo rendimiento, ¿ya? La fibroncoscopía, el lavado bronquiovelar está indicado en los casos de evolución tórpida o sospecha de un neoplasma subyacente, ¿no? En la actualidad no existen guías que apoyen su uso rutinario del diagnóstico de esos exámenes diagnósticos, ¿no? Bronquiectasia, para terminar ya, chicos, la bronquiectasia no es una enfermedad propia, sino, como yo diría, consecuencias de otras, ¿no? Consecuencias de otras enfermedades crónicas, ¿no? Son una dilatación, una enfermedad caracterizada por la dilatación crónica y de destrucción irreversible de los bronquios, ¿no? Los bronquios, que habitualmente progresiva de la pared bronquial. Como consecuencia del círculo vicioso patogénico compuesto por la infección, inflamación, lesión y sistema mucociliar, reparación cíclica de la vía aérea. Estos son imágenes. Ojo también, síndrome de Catar-Jenner, se sospecha, o diría yo, a ver qué estoy hablando, la bronquiectasia, si vemos en un paciente joven, nosotros tenemos que sospechar el síndrome de Catar-Jenner, ¿no? Síndrome de Catar-Jenner, ¿no? Estos pacientes se caracterizan por una triada, ¿no? La sinusitis, la bronquiectasia y el citus inverso, ¿no? El citus inverso. Entonces, sigamos avanzando. La patogenia de esta enfermedad, las ectasias adquiridas, existen dos factores determinantes, la infección y la acción mecánica. La infección provoca la destrucción del epitelio ciliado, la capa muscular cartílago, y la capa elástica queda reducida a una capa fibroide. En los factores mecánicos debe haber una debilidad en la pared de procesos infecciosos repetidos, como son la tos crónica, alteraciones de la presiones pleural y bronquial y atlética. En todo paciente que tiene bronquiectasia se caracteriza por tener una tos, ¿no? Una tos a predominio matutino, chicos, ¿ya? A predominio matutino, y por lo general viene hemoptisis también, ¿ya? Hemoptisis, como hemos leído en la clase pasada sobre hemoptisis, la bronquiectasia es una de las principales causas que tiene las principales causas de hemoptisis son la bronquiectasia, ¿no? El cuadro clínico, la tos crónica, expectoración purulenta en grandes cantidades, puede ser fétida, hay también hemoptisis, ¿no? Neumonitis recurrente, etc. Algunos factores microorganismos que producen potencialmente patógenos aislados con más frecuencia en pacientes adultos son, pues acá tenemos los gérmenes, ¿no? Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, Moraxella, enterobacterias y una gran gama de microorganismos. Muy bien, chicos. El diagnóstico, pues, se va a diagnosticar por medio de radiología primeramente, ¿no? Primeramente con una placa de tórax y fundamentalmente hoy en día el boom es una tomografía, ¿no? Una tomografía. Muy bien, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. A ver, delegado, por favor, ¿está ahí? Doctor, ¿qué tal? Dígame. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Aló, doctor. Delegado. Sí, ya mire, bueno, ya hemos concluido la clase. Sí, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Yo sí le escucho, doc. Sí, doctor, que ¿Me escuchamos. escucha o no? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. A ver, por chat dice acá.
Aquí estoy. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, ya he terminado la clase. Miren, chicos, voy a presentar, no me ha gustado. Ya, ok. Espero que la clase haya sido clara, ya, bueno, ojalá la verdad que yo les he preparado la clase muy interesante, chicos, para ustedes, los accesos pulmonares, la bronquiectasia, las cavernas que ustedes tienen, van a haber muchísimas patologías en nuestro país, siempre las enfermedades como tuberculosis, bronquiectasias y los abscesos son muy frecuentes y ustedes como médicos tenemos que saberlo, diagnosticar, ¿no? La semiología, la importancia que tiene, ¿no? El doctor tiene del leyet, no se escucha el diferido. Y a ver, delegado, te voy a pasar mi diapositiva, pues ya para que ustedes lo tengan, ya, y conversar posteriormente, ya. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ya. Nada más, pues, ¿no? Espero que todo he entendido y, bueno, mil culpas no es problema, pero es un problema creo que ya de red, estamos viendo que se ha interrumpido, pues, la diapositiva. ¿Ok? Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.